Buenas tardes, soy Julia Adriana Ospina, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Este es un pequeño aporte para el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía de la Escuela de Ciencias Básicas de la Educación. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los más grandes exponentes en pedagogía a nivel Latinoamérica, el señor Paulo Freire. Bien, Paulo Freire es un filósofo y pedagogo latinoamericano muy famoso precisamente en la región gracias a sus aportes en educación. Él nace en Recife, Brasil, para el año 1921, en donde a comienzos de 1929 empieza a surgir a nivel mundial una fuerte depresión económica, el cual lleva a él y a sus padres de sufrir de inconvenientes como pobreza, mendicidad y hambre. Pero fue este fuerte acontecimiento lo que marcó en él un fuerte interés sobre la población pobre, concientizándose de que en sí era una población que tendría derecho a desarrollar su capacidad a través precisamente de la educación. Una vez pasada esta fuerte temporada de crisis mundial a nivel mundial, Freire ingresa a la Universidad de Recife, en donde se prepara como filósofo y hace algunos estudios en psicología, inclinando o desarrollando todo su conocimiento en la enseñanza de la lengua portuguesa en población adolescente o en escuelas de secundaria, combinándolo a su vez con la enseñanza o alfabetización de la gente de menos recursos, de escasos recursos, utilizando el método de alfabetización en 45 días. De hecho, se le conoce por haber generado la alfabetización de muchas personas, alrededor de 300 en corto tiempo. Él infundó en el partido político la necesidad de crear centros culturales precisamente en pro de la educación. Sin embargo, en aquel entonces, el hecho de que una persona supiera leer y escribir le daba el derecho de poder ejercer el voto. Esto pues trajo fuertes consecuencias sobre la vida de Paulo Freire, dado que pues cada vez la población en sí lo hacía más conocedor en cuanto a sus gobiernos y asimismo el hecho de poderlos elegir de una forma un poco más óptima, en donde en este caso Paulo Freire sufre el exilio, teniendo que habitar en países como Chile, Bolivia y Argentina, en donde también hace unos importantes aportes en la educación. Una vez ya él decide retornar a su ciudad o a su país natal, en este caso hace unas obras, tiene unas obras importantes en educación, como lo es precisamente la educación como símbolo de la libertad o como práctica de la libertad, y otra de las más importantes también correspondería a la educación o la pedagogía del oprimido, la cual se basa en la desbancarización de la educación, el cual quiere decir que se lucha en romper el esquema que existe frente a la educación privada, teniendo presente, o el concepto del cual más se enmarca Freire, es que el ser humano es un ser independiente dentro del punto de vista de que es una persona educada, es decir, el hecho de poder acceder a una educación, inicialmente de conocer mi realidad, poderla transformar una vez tenga yo en cuenta la educación, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona tenga acceso a la educación la hace un ser independiente, y estos fueron como tal una de sus más grandes obras a nivel Latinoamérica. Bien, es a través de esta pequeña reseña que quiero invitar a todos los jóvenes y los adolescentes que podamos entender y conocer nuestra cultura, y a partir del conocimiento de la misma podamos transformar nuestra realidad, como lo dictaminaba Freire en uno de sus discursos precisamente. Es el hecho de dejar de lado la desmotivación y la desidia que muy comúnmente puede ocurrir en esta población o en este tipo de edades adolescentes. Entender que a través del conocimiento podemos llevar a cabo nuestro proyecto de vida,
Otra cosa importante que nos mencionaba Freire en uno de sus aportes, en uno de los artes de la pedagogía, es que el alumno tradicionalmente es visto como un balde del cual el docente debe llenar de conocimiento, y no es así. Se trata de que tanto el profesor o el docente como el educando puedan romper esos esquemas tradicionales y asimismo juntos puedan aportar para el desarrollo de la sociedad, el mejoramiento de la sociedad, ¿sí? En este caso, la enseñanza a través de este tipo de testimonios de vida y de experiencia de vida como la de Paulo Freire nos lleva a concientizarnos de que, a pesar de que él vivió una delicada situación de pobreza, esto no lo limitó, sino que incluso lo hizo más fuerte para prepararse y a través de la educación hacer grandes aportes a su sociedad y a él como persona. Entonces es entender en este caso que día a día, gracias precisamente al aporte que nos hace Paulo Freire de una pedagogía un poco más crítica, es en donde podemos entender, por lo menos en nosotros los que nos estamos preparando para la docencia a nivel nacional, en este caso poder aportar a una docencia un poco más crítica, a una docencia un poco más mejorada dentro del punto de vista de entender al estudiante, al educando, y poder en sí recibir también de ellos todas aquellas pequeñas dudas, es llevar al estudiante a que genere una crítica y una autocrítica, ¿sí? Un poco más óptima y un poco más asegurada en conocimientos del cual el estudiante puede ir adquiriendo a través de los años. Entonces, básicamente es de esta forma en el cual en sí este discurso, de acuerdo a este pequeño estudio que se ha realizado de Paulo Freire, va dirigido a los jóvenes.